Baicheoa presenta. En sesiones 3:30 continuo 11. Espera, no te has equivocado de podcast. Este es uno que ya existió hace tiempo, creado por un grupo lleno de entusiasmo y también dificultades. Esta es la radionovela de Baicheboa, y hoy, en el nuevo capítulo de Algunas cosas perduran, os contaré su historia. Hola, soy Paloma Lorenzo, la arteterapeuta, y estos son conversaciones y reflexiones en torno al arte y la salud. Bienvenidos al podcast Algunas cosas perduran. La lluvia, una historia para radionovela realizada por la compañía Baicheboa, agosto del 2020. Amanecía la mañana de ese viernes un tanto anormal por el curso del verano que sufríamos. Después de 2 semanas superando los 40 grados, al fin llovía en Alcalá. Jesús se había levantado ese día antes que Eloísa, su esposa. Había pasado mala noche y seguía en un sueño profundo. Al sonido de la lluvia, Jesús salió a ver cómo estaba el patio. Al salir notó que esas gotas pesaban un poco más de lo normal. Al mirar bajo sus pies, vio charcos de arañas. Jesús comenzó a jurar: ¡ay! ¿Qué es este carajo de merda? Que no sé qué falla aquí. El tiempo que se acordaba de Dios en cada momento. ¡Me cago en! Sacudióse, entró de nuevo a la casa. Así comenzaba el primer capítulo de la radionovela de Baicheboa, titulado La lluvia. A partir de ese momento, y sin pretenderlo mucho, habíamos iniciado una historia de una pareja de octogenarios, Jesús y Eloísa, que nos acompañarían durante 3 capítulos más. Para comenzar la historia de Baicheboa nos remontaremos 2 años antes, el año 2018. Yo llevaba desde el 2017 trabajando en una asociación en Alcalá de Henares de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad. Y a partir de este año pude comenzar a realizar diferentes proyectos de arteterapia en la asociación. Uno de ellos era la creación de un grupo de teatro con personas que padecían la enfermedad de Parkinson, debido a los beneficios que podía aportar este taller, pero principalmente por la motivación e interés que presentaban muchos de los usuarios por este arte. Así pues, en el 2018 comenzamos el taller de teatro que llamamos Las vidas que hay en mí, probando diferentes técnicas. Utilizamos máscaras, improvisación, teatro musical, hicimos una verbena, títeres, teatro de objetos. Pero entonces llegó el 2020 y con la pandemia todo se paralizó. A la vuelta de los talleres, los que pudimos juntarnos pensamos formas de hacer teatro, pero contando con lo que ya sabéis: distanciamiento de 1,5 metros entre personas, mascarillas, mamparas de separación. Ahora os contaré un poquito más, pero si para cualquiera esto no supone un gran malestar, para una persona que padece esta enfermedad puede suponer un gran aislamiento y perjudicar muchísimo en su día a día. Siempre me ha interesado el trabajo con la voz y pensé que podía seguir trabajando con los objetivos del proyecto, por lo que al final lo tuve claro: crear una radionovela casera. Tanto fue el estruendo que Luisa despertó asustada. Jesús, ¿qué está pasando? Que está lloviendo mucho. ¿Qué tiene eso de malo? Estamos en agosto. Eloísa, que llueven arañas. De arañas ni nada, ni con pesas con alas.
Ven a verlo, es un milagro. Cruzaron el pasillo más largo. En los espejos brillaban los relámpagos. No brillaban más porque tenían un poco de polvo los espejos, por cierto. Al llegar al patio, la lluvia había cesado. Al mirar al suelo, sorprendentemente, no había ni una araña. ¡Ni una! Todas ellas se habían transformado en nécoras. Un patio con unas 500 nécoras. Abril es el mes del Parkinson y aunque ya nos hemos pasado de mes, siempre es bueno e importante informar sobre las enfermedades que conviven con nosotros. Creo que a más información también puede implicar más empatía. Para entender el porqué del proyecto y los beneficios, os explicaré brevemente sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento neurodegenerativo, provocado por el deterioro y la muerte de las células nerviosas que se hallan en la sustancia negra y que son las encargadas de producir dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que junto con la acetilcolina controlan el movimiento y el equilibrio. También la dopamina regula el placer, la motivación, diferentes funciones cognitivas y fisiológicas. Bueno, ¿y todo esto qué implica? Esta afectación neurológica presenta síntomas motores. Aquellos más característicos y visibles son la lentitud en los movimientos voluntarios, lo que llamamos bradicinesia, movimientos involuntarios, discinesias, rigidez en las extremidades, temblor en reposo y pérdida del equilibrio. Son aquellos síntomas más característicos de la enfermedad de Parkinson. Además de estos síntomas motores, se manifiestan afectaciones no motoras que repercuten gravemente en el día a día de la persona, como alteraciones neuropsiquiátricas, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, alteraciones cognitivas y de comunicación, dolor y fatiga, disfunciones autonómicas, alteraciones de la piel. Estos síntomas no motores son a veces incluso más perjudiciales debido a su invisibilidad. La enfermedad es, como decía, neurodegenerativa, por lo que no deja de avanzar y en cada persona, aunque compartan síntomas, su evolución y repercusión puede variar. Cuando se propone un tipo de taller, como el taller de teatro, se está trabajando transversalmente muchas de las funciones que se ven afectadas. En el caso de la radionovela, cambia un poco la historia. Motóricamente no estábamos trabajando tanto como en otras propuestas teatrales, pero igual nos enfocábamos más en aquellos síntomas no motores y tan importantísimos de abordar. Vale, el proyecto era crear una radionovela, pero no podemos quedarnos solo en la parte de la grabación, sino que desde el primer momento, con la lluvia de ideas sobre los temas, ya estábamos empezando a trabajar. Debatir las ideas, tomar decisiones, crear diálogos, escribir, leer, ensayar, grabar y escucharse eran partes del proceso creador que en sí mismos implicaban un gran reto para cada persona. En la enfermedad de Parkinson hay una afectación progresiva en la comunicación. Principalmente se manifiesta con bajo tono de voz, dificultad para iniciar el habla, voz monótona, más dificultad en la coordinación fonorrespiratoria, por lo que uno de los objetivos centrales era trabajar estos aspectos en las diferentes partes del proceso. Aunque los síntomas pueden manifestarse fluctuantes, de diferente manera a lo largo del día o de la semana, todos y todas aprendíamos en el proceso cómo modular la voz, la respiración, en los ensayos y en la propia grabación, y además escucharse en el proceso final suponía además una gran motivación para superarse y querer continuar. Además del trabajo comunicativo y cognitivo, otro aspecto fundamental y transversal a todo el proceso era poner el foco en las áreas emocionales y sociales de cada persona. Como decía antes, la situación con mascarillas, paneles y distanciamiento suponía una sensación de aislamiento sensorial que provocaba gran desconexión con el alrededor. Ahora que ya sabéis un poco sobre los síntomas, podéis entenderlo mejor. Si tengo la mascarilla, estoy alejado de mis compañeros y compañeras, no puedo mover bien mi cuello para interactuar, solo me centro en el trabajo individual que me ponen en el taller. Al final no sé cómo está mi compañero ni mi compañera.
Y esto es clave porque estas personas se sentían muy conectadas unas a otras. Llevaban años juntos en la asociación, viviendo muchísimas experiencias y ayudándose los unos a los otros a superarse día a día. Volver a reconectarse como grupo fue un poco más fácil y amable, pues gracias al arte. Escucharse, sentirse parte de un mismo proyecto, motivarse con los logros propios y de los demás era clave para volver a conectarse con el mundo de alrededor. Un hecho sobre el cual escucharéis un poco luego era el simple hecho de guardar silencio o escuchar a un compañero mientras leía sus frases ya estaba implicando esa conexión y trabajo en equipo. Finalmente, la radionovela tuvo 4 capítulos y un quinto con tomas falsas. Lo podéis escuchar en YouTube escribiendo la radionovela de Baicheboa. Baicheba con V y Boa con B. Os invito de corazón a que lo escuchéis. Después del verano del 2021 la radionovela acabó, pero las buenas noticias fueron que pudimos retomar el grupo de teatro. Pero eso ya lo contaré en otro episodio. Ahora os dejo con la gran sorpresa del capítulo. Una conversación con la que fue mi compañera de taller durante el proceso, Gloria. Hace tiempo que no hablábamos de esta experiencia, por lo que revivir estos recuerdos de ese momento y de aquellas personas para mí es un gran homenaje a todos aquellos que hicieron que esta experiencia fuera maravillosa. Os dejo con la entrevista, que disfrutéis. Bueno, para terminar el programa de hoy, que es bastante especial para mí, quería como broche final y más especial aún hablar con la que fue mi compañera durante este proceso y este proyecto, con Gloria, que es muchas cosas, tiene muchas profesiones. Ella es una persona muy completa. En ese momento, trabajando juntas, pues era auxiliar de enfermería. O sea, compartimos este grupo de intervención terapéutica, por así decirlo, donde se incluía este proyecto de radionovela. Así que eso, para terminar, pues vamos a hacer un ejercicio, Gloria y yo, primero de abrir el baúl de los recuerdos y también como hacer una mirada también con perspectiva de lo que vivimos. Bueno, Gloria, muchas gracias. Nada, a ti, por acordarte de mí. No sé si has revisitado, están los episodios en YouTube. Yo sí que alguna vez me he puesto a escuchar algunos enteros o cachitos o a ver fotos. Así han pasado, pues va a hacer 6 años. ¿Y cómo recuerdas eso? Yo hace 2 semanas justo me puse a ver fotos y lloraba a la vez que reía. Era muy fuerte esa mezcla de sentimientos porque además la mayoría de esas personas ya fallecieron. Entonces como que se avivan más los recuerdos, pero era brutal porque es que me reía muchísimo, sobre todo las tomas falsas, claro, íbamos grabando, ¿no? Así escenas chiquititas para luego ir juntándolas y son brutales, son brutales. De hecho hay uno, recuerdo especialmente además que la presentación era como que no salía, ¿no? El arranque del capítulo, la frase que había que hacer, no salía, a veces muy rápido, a veces muy lento, a veces muy alto, a veces muy bajito y molaba mucho porque veías al resto del aula mientras lo grabábamos, como todos estaban partidos de la risa, nosotras teníamos que parar, pero a la vez todo esto al final también te emociona un poco y te toca ahí la fibra. Es verdad que... Los vídeos no. Los capítulos en sí, eso sí que no... Hay cosas que no puedo tocar mucho todavía. Todavía duelen un poco. Es verdad que por poner un poco también en contexto, la situación era compleja, ¿no? Porque vamos a poner en situación a la gente, había
¿cuánto? 12 personas, ¿no? Sí, más o menos, sí. Aproximadamente. em, con alguna patología diferente neurodegenerativa, pero principalmente eran personas que padecían la enfermedad de Parkinson. Y había mesas alargadas, con una distancia mínima, con una mampara entre medias, con mascarillas, Mascarillas. em, con personas que debido a esta patología no tenían un rango de movilidad de cuello, por ejemplo, ¿no? Para poder mirar, ¿no?, a su alrededor. Entonces, esto hacía que de alguna manera perdieran mucha conexión con su alrededor y con su grupo, ¿no? Totalmente. Cuando grabábamos con alguien, montábamos como nuestro equipo pequeño, ¿no? Y también yo pensaba, y mientras las otras personas que están en la otra punta de la clase, ¿no? Como qué hacen, cómo escuchan esto, ¿no? Si lo llegan a escuchar, no sé, ¿qué te acuerdas de eso? Porque yo me acuerdo que nos dividíamos de una forma como muy fluida, ¿no? Como si yo me ponía con una persona, tú ya te ponías con otra persona, o a intentar que hubiera silencio, tú hiciste un cartel de silencio se graba, ¿no? Sí, es cierto. Sí, yo recuerdo que ese aula se hacían maravillas, ¿no? Porque no era era la más grande que había en la asociación, pero no era especialmente grande para lo que tú dices, esas distancias, esas mesas que dependiendo de la actividad parecían infinitas, ¿no? De lo largas que eran. Y la posición, además, también me acuerdo, porque tenía que quedar una mesa a las espaldas de muchos de ellos. Y es verdad que costaba mucho llegar, pero sí, lo que tú dices, como todo muy sencillo. O sea, yo recuerdo de ese tiempo en general, que todo era muy sencillo entre nosotras y yo creo que eso también se lo transmitíamos a ellos. No había ese momento de agobio, sabíamos que era algo que teníamos que hacer porque ya estaba preparado, porque ya también estaban como los tiempos un poco marcados para nosotras, para ti, que luego tenías que montarlo, pero no, el ambiente no era ese rollo, entonces yo creo que eso también a ellos se lo transmitíamos, que era un momento como divertido, era un momento nuestro, que además yo agradecida porque los inicios yo no estaba, Mm. yo estaba en el otro centro, cuando yo llegué me contaste el proyecto, siempre me preguntaste si quería participar y yo me incluí, para mí fue un regalazo porque verles a ellos también, ellos ya llevaban por detrás un par de capítulos, ¿no? Bueno, habían hecho teatro contigo y me Sí, pero acogieron igual totalmente. llevábamos uno, ¿no? Sí, porque la pandemia, pues en Mm. general partió todo. Pero como que ellos ya estaban incluso muy metidos en la dinámica, eso era guay. Pero siempre con ese punto de humor que ellos ponían y ese punto suyo. Entonces, bueno, ese cartel sí, porque cuántas veces tuvimos que parar porque entraban a coger material. Bueno, pues al final era un centro muy chiquitito y es que las cosas Claro. eran así y ya está. Y guardaban Pero cosas en nuestro aula, ¿no? En sí, nuestra clase. material, sí, 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 juegos, tal. Y claro, y bueno, y la gente no sabía realmente lo que estábamos haciendo dentro, entonces entraban ahí como si tal. Y cuando, cuando conseguíamos arrancar ya, que se lo tomaran a veces en serio y tal, y justo abrían ahí la puerta. Así que sí, sí, el cartel fue necesario totalmente. Pero fue sencillo, yo lo recuerdo muy sencillo entre nosotras y creo que eso a ellos también les ayudó a meterse en lo que estábamos haciendo y a disfrutarlo, porque lo disfrutaban mucho. Sí, y además eso, escuchándote, digo, o sea, la parte de la grabación era una parte, pero teníamos un proceso como muy elaborado detrás, ¿no? O sea, como que hacíamos la lluvia de ideas, hacíamos Y como pequeñas improvisaciones de lo que serían el diálogo, ¿no? Porque aunque luego yo lo materializara en diálogo o con tu ayuda, ¿no? Ellos a veces eran más brillantes que cualquiera. O sea, como que tenían unos diálogos que voy a sacar ya y voy a grabar esto. Luego el proceso de ensayar, de llevar ya el guión, de leerlo, ¿no? O sea, como que lo que tú dices, se generaba ese ambiente que era como muy construido, luego se grababa y, bueno, pues era este ratito, ¿no? Pero como que había mucho detrás. además yo recuerdo cuando hacíamos la lluvia de ideas que al principio les costaba, ¿no? Se quedaban así como no sabemos por dónde tirar, pero era hablar uno y ya el resto es que tiraba y cada idea era más loca Sí, y claro, las caras eran de, pero yo, ¿qué vamos a hacer para que todo esto empiece no a sé. encajar entre sí?
recuerdo que un capítulo era como un viaje en el tiempo, ¿no? Era algo así. Y entonces que tú les decías como que ¿qué os gustaría a vosotros ver si hicierais un viaje en el tiempo? Y ahí empezaron a sacar cosas que yo decía, pero es que ni Almodóvar podría llegar a estos guiones, es increíble. Y a cada cual más locura, más locura, más locura. Es que la radionovela tenía que tener como este punto surrealista, ¿no? Como de realismo mágico, tenía que tener un punto así porque todas nuestras conversaciones derivaban en algo así como bastante Sí. improbable. Entonces decíamos, bueno, pues al final como que lo que tenían en común todos los capítulos es que se resolvía mágicamente, ¿no? Como de repente había una resolución más loca que la propia historia, ¿no? Entonces era un poco porque eso era un poco lo que se vivía creativamente, ¿no? Te iba a decir, es que yo creo que ese tiempo que estuvimos juntos como grupo, yo creo que habría puesto una cámara como Gran Hermano, porque cada día había algo que tú decías, no puede ser, porque no hay nadie mirando por un agujerito, porque te partes de risa y era una locura. Cada día eso, cada día había algo nuevo y nunca sabías lo que iba a ser. A mí me encantaba trabajar contigo y, A mí también, a mí también. y sobre todo como era todo sí, ¿no? O sea, como en ese proyecto y en otros, ¿no? Que me acuerdo el día que viniste vestida de libro, en el día del libro, ¿no? O sea, Porque, ¿por qué como, no? porque, ¿por qué no? ¿No? Y entonces íbamos como, era como sí a todo, ¿no? Como sí a todo. Y claro, aquí eso está para sumar y para apoyar. Y claro, y me acuerdo que decía, bueno, es que en esta parte podríamos cantar y tú al día siguiente traías la guitarra o la guitarra que hubiera por ahí y decías, pues estupendo, pues cantamos, ¿no? Entonces también había como esa, joder, como esa cosa de decir, venga, para adelante, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos esto? Pues venga, lo hacemos, ¿no? Yo creo que Es así. teníamos un foco común muy claro, que no hizo falta ni siquiera hablarlo, Mm, sino que sabíamos que nuestro foco eran ellos en esas horas y daba igual lo que tuviéramos que hacer. Daba igual, pues eso, ¿no? Venir disfrazada de libro, daba igual disfrazarte de Da Vinci si hacías algo con el Museo del Prado, daba igual. El caso era que en ese momento las horas eran para ellos. Además, yo me recuerdo acabar siempre como muy cansada, pero pues porque, lo que te digo, ¿no? Daba igual lo que había que hacer. El foco era el foco y eran tus horas de plena conciencia de lo que tenías que hacer. ujú. Y luego chungo, porque claro, tú vuelves a trabajar, ¿no? En otros sitios, con otra gente, tal, y es chungo volver a encontrar a alguien con quien te unas de esa forma, porque sobre todo creo que lo mejor que nos pasó fue que no nos hizo ni siquiera hablar, que tú tenías claro que yo iba a hacer absolutamente todo lo que estuviera en mi mano, yo tenía claro que tú ibas a ser igual. Entonces, es difícil luego volver a sentirte tan unido con un compañero así. Y yo Sí. a veces también, como todo, tenía mis dudas, ¿no? Porque lo que tú dices, era un grupo exigente en tanto que, Mucho. que tenías que estimular mucho, ¿no? Porque si no había como una caída atencional enseguida o algunas personas incluso tenían unos procesos ya bastante avanzados de enfermedad que se podían quedar dormidos o entraban como, se desconectaban bastante, ¿no? Entonces como que había que mantener un poco esa atención para efectivamente que fuera un taller de estimulación, ¿no? O sea, que verdaderamente se conectaran con lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Y yo a veces decía, bueno, es que sin tener muchos recursos de radio, ¿no? Nos hemos metido en esto, pero igual podríamos hacer cosas diferentes o es que otros no. O sea, como que es verdad que tiramos para adelante con lo que teníamos también, ¿no? O sea, que yo también pienso ahora, no sé cómo lo haría, ¿sabes? Igual lo haría igual, pero, ¿no? En ese momento digo, no sé cómo... Yo creo que se dio. Yo creo que al final, a pesar de los pocos recursos, fue un momento, fue ese grupo, o sea, por supuesto, son cosas que se podrían hacer en un millón de sitios, pero lo que conseguimos de ese tiempo
se dio por eso, por nuestra unión, se dio por el grupo que era, porque a pesar de lo que tú dices, ¿no? De esa pérdida de atención que tenían a veces, tal, creo que todo eso al final formó parte del grupo, formó parte del proyecto que se construyó. Y yo creo que la sencillez con la que se hizo y lo que se consiguió es difícil volver a conseguir. Porque ellos, pese a los boicot, acuérdate que nos montaban a veces también, ellos sentían esa unión que nosotras teníamos y sentían esto que yo te decía antes, ¿no? De la facilidad que teníamos para trabajar. Y yo creo que al final todo eso consiguió moverse para construir lo que construimos. Entonces, yo soy de las que piensan que hay veces que, igual que dice la canción de en los sitios donde has sido feliz no debías tratar de volver, pues las cosas que te hicieron felices a veces hay que dejarlas ahí. Y luego me acuerdo perfectamente la primera vez que llegaste con el capítulo montado ya, que ellos estaban con... Yo les miraba a ellos y tenían unas caras de... Soy yo, mira, nosotros, este es tal, este es cual, y se ponían como nombre, como que se reconocían a sí mismos y al resto, y esas caras eran bueno, pues ves, para haber tenido la cámara 24 horas y que hubiesen grabado también ese momento. Incluso entre ellos, la complicidad que había ahí entre ellos era muy guay, era muy guay. Sí, favorecía mucho a que todo también, o sea, saliese muy bien, muy divertido, ¿no? Porque que ellos tenían el arte de, Dentro, de totalmente. poner la voz y todo. Y yo, por ejemplo, cuando me vine a La Gomera, y, y bueno, y un poquito antes, yo no podía escuchar tampoco los capítulos. Es más, me puse el otro día uno, que es un poco uno que tenía un poco olvidado, que era bueno, que el cura era un cura falso y entonces la boda de los Ay, protagonistas no había sido y sí. entonces pensaban en que se tenían que volver a casar después de, ¿no? de 50 años de matrimonio o algo así. Una idea muy, muy divertida. Y dije, joder, qué idea más divertida, ¿sabes? Digo, es que cuando se te olvida un poco, luego dices, joder, qué brillante. Y me pasó que al poco tiempo de venir, pues muy, muy tristemente, pues fueron falleciendo la gran mayoría del grupo, ¿no? Y de alguna manera yo sentí que tenía que volver a escuchar esos capítulos como, como para honrar también a estas personas, ¿no? Que no sé, yo pienso que con quien se trabaja también se queda dentro de ti, ¿no? O sea, no va pasando la gente, ¿no? Sin más por tu vida, ¿no? Como que también honrar todo lo que vivimos y todo lo que nos enseñaron. Y yo en la distancia solo, efectivamente, aparte de escribir a las familias, lo pude vivir escuchándoles. Y quería preguntarte un poco cómo vives esto también, sabiéndolo, bueno, me has contado un poco al principio que todavía estás en ese proceso de no poder escucharlo, pero bueno. Yo creo que ese proceso, fíjate, no creo que pase nunca. Para mí fueron meses muy bonitos y, bueno, tú lo sabes, yo llevo trabajando al final con mayores, pues desde que tengo 18 años. Y siempre hay alguno que se te queda ahí marcado y tal, pero a mí lo de ese grupo fue otra historia, fue otra historia. O sea, yo quería mucho, en especial a dos de ellos, mucho, mucho. De hecho, uno de ellos acaba de fallecer y yo bueno, la mayoría o fallecieron o se marcharon. Es verdad que de ese grupo no quedó nadie al final. Em, pero aún así, pues a pesar de que yo ya no tenía contacto, yo ya no, más allá de que encontrarlos por la calle, yo sentí esa pérdida como una pérdida mía. Entonces creo que hay una parte ahí que siento que no va a desaparecer, ese dolor, esa pena, cuando veo fotos, cuando veo vídeos. Siempre hay una cosita ahí que como que me hace ahí un clic de, uy, todavía no. No sé si llegará el día en el que diga ahora sí.
Lo que te decía, sí que puedo ver vídeos y me río, pero también lloro. Los capítulos no he sido capaz, pero por todos estos recuerdos de los que estamos hablando, ¿no? No solamente es el capítulo en sí, no solamente es escuchar el capítulo, sino es recordar todos estos momentos de los que estamos hablando. Sentir un poco de pena porque pudo haber durado más y no duró. No solamente la novela en sí, sino el grupo como tal. Creo que al final son etapas y, bueno, todo termina pasando, pero ahora de momento a mí, esto que tú me decías, ¿no? Esto que te costaba cuando marchaste, a mí todavía sigue. Pero creo que hay una parte muy bonita y es que yo creo que al final, tanto en esta pena como como en la alegría cuando los vemos, es lo que tú dices, también les estamos reviviendo a ellos, de alguna forma. Yo fui al funeral de la mayoría de ellos y el cariño que la familia te trata, y no solamente eso, sino lo que te repiten la familia, todo lo que hablaban de ti en casa, cómo te tenían en su cabeza, cómo llegaban ellos a casa y en la medida de lo posible explicaban lo que habían hecho, lo que había pasado con nosotras, tal. A mí eso, joder, pues al final pues, te das cuenta de que no has pasado de largo, ni ellos para ti, ni tú para ellos. Y eso es bonito, porque al final no deja de haber una patología, no deja de haber una enfermedad, sus días podrían ser horribles y estás ayudando a que no lo sean. Y ellos también. Yo he pasado por momentos muy duros trabajando allí y estando con ese grupo, tú has sido consciente y ellos me han remontado ese día. Y la unión de ese grupo, o a lo mejor ese día grabar alguna de las partes de la radionovela, a mí me han sacado de mi realidad en ese rato y me han ayudado a no quedarme en ese bucle que a veces podemos quedarnos y trabajamos, pues como yo ahora, ¿no? Con más ordenador, más despacho, más tal. Esas sensaciones también se quedan en ti. Y te das cuenta de que tu trabajo es importante para ellos, pero que es que lo que ellos te dan también es muy importante para ti. Era muy importante para ti. Exacto, y yo creo que con espacios así, como con procesos así, también hace que te relaciones de una manera totalmente diferente, ¿no? No hay una cosa tan sanitaria, asistencial, ¿no? Sí, Como de estos totalmente. roles tan separados, ¿no? Sino como que están los objetivos terapéuticos, está el acompañamiento, está lo que tú decías, tenemos muy claro el por qué estamos aquí y trabajamos, pero de alguna manera como este espacio tan libre, creativo, divertido, ¿no? De poder ser otros personajes, de poder crear, ¿no? Tener la capacidad creadora, al final nos conectaba a todos y a ellos principalmente con todo su potencial sano, ¿no? O sea, como con ser personas creadoras, no ser solo la persona que viene con una patología, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, como que me parece muy importante que, claro, desde ahí tienes una relación como muy diferente también. Es un vínculo muy diferente. Ya te digo, pueden pasar, eh, bueno, han pasado por nuestras manos, ¿cuántos? Mm. Cientos y cientos y cientos, pero es un vínculo muy diferente. Sí. No digo que con los demás no hubiese un cariño, porque creo que quien tiene vocación y quien está enamorado de su profesión, eh, siempre consigue crear algún tipo de vínculo con esa persona. Totalmente. Pero ese vínculo que se creó con ese grupo, no, ni creo que se pueda volver a crear con otro, ni creo que tampoco debamos, ¿no? O sea, quiero decir, ese algo especial, que se quede ahí, en ese algo especial con ellos. Tendremos recuerdos con 1 millón de personas más. De hecho, luego en ese grupo fue entrando más gente también. El grupo se amplió y fue entrando más gente, pero no era lo mismo 100%. Mm. Incluso yo creo que ellos también veían que no se invalidaban sus ideas. Creo que también era un momento para ellos muy importante, porque me estaba acordando ahora, mientras hablábamos, de ese capítulo que decías del cura, que yo recuerdo quién dijo la idea de no era cura.
Y además me acuerdo que tú preguntaste, venga, vale, el cura, ¿y qué le pasa al cura? ¿Qué tiene el cura? Y que uno soltó, ¡que no era cura! Y entonces, claro, ese principio fue, ¿pero cómo que no era? Pues no era cura, claro, pues Claro, vamos con ello. Y ellos también sentían en ese momento como, uy, mira, he soltado por mi boca claro. la idea que se me ha venido y se ha incluido, porque la mayoría creo que era una lluvia de ideas, pero que en general más o menos se conseguían encajar todas con todas. Mm, Y creo que ellos bueno, también se sentían como importantes también en ese momento. y claro, reconocidos, válidos, ¿no? Como también qué bonito, ¿no? Poder vivir eso también al final de la vida, ¿no? Yo creo que fue un regalo para ellos y para nosotras. Mm, ujú. Sí, y bueno, para ellos espero que sí, desde luego. Para mí fue un regalo, un regalazo. Compartir ese rato con ellos, ese tiempo con ellos y compartir esta parte tan divertida y que a la vez a mí me enseñó mucho también. Me enseñó mucho, bueno, el tiempo en general con ellos como grupo, contigo al lado, yo contigo aprendí muchísimo de la enfermedad, de todo, aprendí muchísimo. Y, y a lo mejor en lo que otros veían algo como solo ocio, ¿no? Mm. Solo una parte divertida, también había mucho aprendizaje, mucho saber respetar tiempos. Yo aprendí mucho a respetarles a ellos sus tiempos y en general aprendí a saber cuidar desde la distancia. Yo estoy acostumbrada o estaba acostumbrada a trabajar solo con enfermedades tipo Alzheimer. Ujú. Y recuerdo la primera vez que a mí me dijeron, a partir del mes, creo que fue enero, febrero, te toca estar en el otro centro, te toca estar en este grupo. Yo decía, pero si yo no sé, o sea, venía de muchísimos años en residencia, coordinando el equipo de auxiliares, pero ahí me hice muy pequeña. Y yo lloraba porque decía, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir del centro de día, no me quiero ir. Me daba mucho respeto trabajar con ellos. Y efectivamente me enseñaste a que no se trabaja igual con ambas enfermedades. Aprendí, gracias a ti, es que siempre se me va a llenar la boca de decirlo, a saber cuidar, pero con distancia, como te decía antes, a dejarle sus tiempos, a no ser invasiva, a si hoy no se encuentra bien, forma parte de él, ¿no? Y forma parte de su día, de su vida, y yo puedo acompañar, pero nunca voy a evitar ese malestar, siempre y cuando el malestar no fuese por algo nuestro, claro. Pero a mí me costaba mucho el no estar ahí encima de ellos y estás bien, ¿y qué te pasa? Y intentar todo el rato cambiar ese estado, ¿no? Sino respetar que a lo mejor en ese momento esa persona necesitaba estar mal, no pasaba nada, nosotros les acompañábamos también en ello y ellos se expresaban y hablaban cuando querían, pero no cuando yo quería. Y eso lo aprendí con ellos y lo aprendí contigo, lo aprendí en ese grupo, claro. Ahora ha venido gente después y ha venido esa misma enfermedad, esa misma... pero ya he sabido cómo hacerlo. Sí, bueno, obviamente el aprendizaje fue mutuo. También en otros grupos que hemos compartido y yo creo que sí, que bueno, está claro que yo he aprendido muchísimo de ti y también porque creo que lo que decíamos, que cada grupo como que tiene su propia identidad, Sí. cada persona, ¿no? Con su patología tiene como su propio proceso y al final como que que puedas permitirte bajar la guardia también como profesionalmente, como gracias a una compañera decir, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque viene esta persona con una enfermedad que conozco, pero no le conozco, ¿no? Y Sí. no sé bien cómo lo está viviendo, ¿no? Y poder tener como ese punto como de bajar, ¿no? De como de humildad y de, ¿no? Como de poder conectar de otra manera y eso también lo hace si estar mano a mano con una compañera que también ¿no? Como lo hace, ¿no? Como que lo vive como tú. Por eso yo creo como que también Y había este punto hay un momento en que estamos improvisando también, ¿no? Porque hay momentos totalmente. que no sabemos cómo estamos haciendo esto, ¿no?
y también forma parte, ¿no? Que somos humanas, ¿no? Sí, y sobre todo aprender que no tenemos que tener la respuesta en el momento. Que sin darnos cuenta, a lo mejor nos... Yo recuerdo un día con la persona que más me daba respeto, creo que tú y yo tenemos claro quién es, un día se enfadó conmigo y dije, ¿pero cómo? ¿Pero qué le he hecho? Bueno, pues a lo mejor hubo una frase o una palabra o algo que yo no supe transmitir de una forma correcta y bueno, se molestó y yo no estaba acostumbrada a sentirme así. Recuerdo que tú me decías, bueno, no pasa nada. O sea, tu parte es disculparte, como dejar claro que para nada era tu intención, pero ya está, tienes que respetar los tiempos de la persona. Y efectivamente, al día siguiente todo era normal, todo estaba bien. Pero y en ese momento tuve, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos, después de tantos años trabajando con mayores y pues por primera vez yo sentía como lo has hecho mal y encima te lo están transmitiendo. O sea, lo has hecho mal, no, sino, bueno, no lo has hecho de la forma más adecuada. Y a lo mejor eso, si yo voy a estar con otra compañera, en ningún momento digo que sea peor otra compañera, pero no me habría sentido tan libre de poder expresar es que mira, mira lo que ha pasado, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Reconocernos en el no sé qué hacer. No por llevar años trabajando en esto tenemos la respuesta de todo, no. Porque lo que tú decías, cada persona es un mundo, cada enfermedad es un mundo, por mucho que tú sepas teoría o sepas experiencias atrás, va a llegar otra persona nueva y te va a dar la vuelta a todo y no pasa nada. La frase para mí era, con Paloma no pasa nada, porque voy a aprender, porque voy a mejorar, porque me va a apoyar. También yo sentía ese apoyo contigo. Me va a apoyar, me va a ver... había días que había saturación, eso, claro, en todos los trabajos. Y yo me sentía respaldada por ti. Yo sentía que si necesitaba salir y dar una bocanada de aire, contigo podía, porque, y, bueno, y siempre he intentado que hacia ti también fuera igual, que sintieras, al final la figura del técnico era la importante en el grupo, en el sentido de responsabilidad. Pero, pero siempre he intentado que tú, dentro de tu responsabilidad como técnico, sintieras ese apoyo por mi parte y ese día malo, porque todos podemos tener días malos, que tú también pudieras tenerlo, que no sintieras como una sobrecarga. Para mí era muy importante que tú no sintieras una sobrecarga. Sí, sí, y yo creo que gracias a eso luego podíamos estar haciendo pues estas cosas divertidas o creativas, o, ¿no? Porque no nos quedábamos aferradas a esos momentos de incertidumbre o de dolor o de, ¿no? Como que podíamos pasar página porque también teníamos nuestro momento de, Sí, pues como dices, ¿no? Si necesito salir o necesito... Y yo creo como que yo contigo fui capaz a su vez de compartir esto porque tuve compañeras previamente, en este caso la directora de aquel momento, en ese caso Seila, que había trabajado mucho previamente con este tipo de patología, que para mí también fue nuevo, ¿no? En un momento determinado, porque también había veces que no, como que no aceptaban ninguna propuesta, ¿no? Como había también sí, una era duro. frustración de que a veces era no a todo y a veces había mucho enfado, ¿no? Y me acuerdo un día también que fui a Seila y dije, yo no estoy haciendo esto bien, ¿no? Y me dijo, es que, ¿cómo van a soltar si no todo el enfado que tienen, ¿no? Con esta enfermedad que les ha tocado, ¿no? Y pude hablar con ella y pude ver un poco cómo reconducía eso y como que es lo bonito, ¿no? Como haber pasado, ¿no? Como que otras ya pasaron por eso, ¿no? Y como de alguna manera ir construyendo, ¿no? Como un aprendizaje de unas a otras, ¿no? También. Yo creo que ellos lo notaban también eso. Y hablábamos además pues, de los días de mierda. Es que no puedo decir otra palabra. Es que ellos tenían días de mierda joder, y es normal. Totalmente normal, vamos. Y nosotras le poníamos palabras y poníamos valor también a ese sentimiento de día de mierda. Yo creo que fue un espacio muy guay donde ellos pudieron ser ellos, nosotras pudimos ser nosotras
y nosotros pudimos ser nosotros como grupo, que habrá más grupos, habrá más personas, pero es eso que creamos fue diferente. Y claro, como otras experiencias que tendremos, ¿no? También serán únicas en tanto como lo que vayamos construyendo, ¿no? Como que también es lo bonito, como tener esa diversidad, ¿no? De grupos y experiencias y todo. Y creo también, escuchándote, que aunque no escuches los capítulos, creo que en cada palabra que dices ya hay pues eso, un reconocimiento de lo vivido, ¿no? Y un agradecimiento, ¿no? Que eso, que también como cada una vive su duelo, ¿no? También profesionalmente. Y eso es lo bonito, ¿no? Como que y eso, yo necesité como escuchar esto y tú como que lo siento, es como, bueno, no es el momento, pero como puedo hablar de ello también, ¿no? Y creo que es Ahora sí, importante. Mm. ahora sí puedo hablar de ello. Y bueno, llegará el día en el que vuelva a escuchar. De hecho, a lo mejor ahora acabamos y me pongo uno. Lloraré mucho, eso lo tengo clarísimo. Qué bueno. Pero bueno, creo que es poco a poco, poco a poco. Lo que te contaba, ¿no? Que hay sonrisa y alegría a la par que todavía añoranza y Claro. un poquito de pena. Es que en el duelo entra todo, ¿no? Y también como que creo que es importante hablar de eso, ¿no? De las que nos dedicamos profesionalmente a cuidar y acompañar, ¿no? Que podamos tener estos espacios entre compañeras, ¿no? De poder hablar de eso también. Sí, la verdad es que es un regalo. Pues Sí, gracias. es una forma de traerlos de vuelta, lo que decías. Sí. Sí, yo creo que por este ratito han estado aquí como muy Muy con presentes, nosotras. ¿no? Sí. Y yo como que me iban viniendo sus caras, sus frases, sus voces, ¿no? Nada, fue un tiempo muy guay. Muy guay. Muy nuestro también. Pues gracias por traerlo al presente, así como un acto un poco mágico también. No, gracias a ti por proponerlo. La verdad es que eso, creo que viene muy bien también recordar esto, porque al final cuando no te paras un momento, te sientas y empiezas a recordar todo y tal, también el día a día hace que estas cosas especiales se queden ahí guardadas en un cajón y a veces abrirlos es guay. Y al final este tipo de trabajos es que si los decides vivir y poner el cuerpo y poner el corazón y el alma y tienes compañeras como tú, pues, y como las que hemos tenido maravillosas, pues claro, tienes un montón de anécdotas y vivencias y de todo. Yo me acuerdo un Cositas. día de, bueno, ahora hay que grabar un audio cantando como si fueran borrachos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estábamos gritando a grito pelado. Alguien entró, ¿no? Alguien entró a Bueno, decirnos. claro, entró José, entró el fisioterapeuta de ese momento y empezó a cantar más alto que nadie, sobre todo. Entonces pues ya dijimos, pues a tope. Pues. 1, 2 y 3. Arriba, abajo, camino el piso debajo, abajo, arriba, camino el piso arriba. Bueno, Gloria, muchísimas gracias de nuevo y eso que me encanta haber echado este ratito contigo. Gracias a ti porque me has traído muchos recuerdos a la cabeza y son recuerdos muy bonitos, así que muchas gracias a ti. Y por contar conmigo, por acordarte de mí. Ha sido un regalo, así que muchas gracias a ti también. Cuando quieras, de nuevo. Hablamos pronto. Sí. ¡Fin! No, por si alguno no lo ha oído. Un poco más suave. ¡Fin!